hacerlo. De hecho, déjenme decirles que esta es la primera vez que hacemos esto. Primera vez. Estoy nervioso. Me too. Cada domingo estoy nervioso y los miércoles, pero hoy estoy doblemente. Yes. Así es que ténganos misericordia, porque es la primera vez que lo hacemos. Esto surgió de un formato que miramos en unas conferencias que hemos asistido. Se llama A Weekend to Remember. Se las recomiendo. Creo que va a haber una en español muy pronto. Y de ahí tomamos este formato. Así es que va a ser algo diferente, algo nuevo, que estamos compartiendo los dos juntos. No sé si quisieras decirles algo a los hermanos. Pues la verdad también estoy nerviosa, pero para mí es un honor poder tener ese tiempo y compartir con mi esposo. Déjenme decirles que al estar preparando este tema, como ya muchos conocen el título, se va a tratar sobre cómo enfrentar conflictos. El Señor es tan bueno que primero quería que nosotros aprendiéramos todo el material y por los últimos meses hemos tenido que poner en práctica todos estos principios. Les decimos todo de corazón, la verdad que hemos tenido que trabajar bastante. Los conflictos son parte de la vida, están allí y hemos hablado especialmente los miércoles cómo los conflictos vienen de todas maneras. Por un lado tenemos a Satanás, el adversario. Él es el enemigo de nuestras almas y obviamente él no quiere que las personas vivan en paz. Constantemente, por todos los medios, él promueve conflictos. Pero también tenemos la carne. La carne no es la de la carnicería, sino la carne con la que vivimos. Esa carne con la que vivimos, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 20, que las obras de la carne son enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, y sigue la lista. Pero por otro lado tenemos el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos está en un constante conflicto y así es que no podemos evadir los conflictos. ¿Qué les parece esta cita que alguien por ahí sugirió? El secreto de un matrimonio feliz. ¿Cuál es? ¿Quién quisiera saber el secreto de un matrimonio feliz? Según esta persona, sigue siendo un secreto. Todavía lo queremos descubrir. Pero bueno, esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a tocar estos temas, pero tenemos un pasaje que queremos usar. Vamos a estar meditando en él más adelante y mi esposa va a dar la cita. Les voy a invitar a todos que abran su Biblia en Santiago. Vamos a estar mirando capítulo 4, Santiago 4, del 1 al 3, y les voy a invitar que, puestos de pie, como tenemos de costumbre, por reverencia a la palabra, lo leamos y lo leamos todos juntos, pausado, meditando en lo que este pasaje nos está diciendo. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vamos a orar, ¿me acompañan? Padre bendito, estamos delante de tu presencia
Y nuevamente, Señor, queremos pedirte tu ayuda. Señor, estamos aquí reconociendo que te necesitamos, que somos limitados, somos unos vasos de barro, frágiles, Padre, pero hemos entonado que tu gracia es mayor. Padre, por eso venimos y clamamos a ti para que junto a mi esposa y a esta audiencia que está con nosotros nos ayudes para poder, Dios, enfrentar esos momentos, esos tiempos de conflicto, Señor, no en nuestras fuerzas, pero en tu poder, con tu Espíritu. Dios, te damos gracias y, Señor, si hay alguien aquí en este día que está cargado de conflictos, Padre, que tu Santo Espíritu, que produce la paz, pueda traer paz a esos corazones. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Por ahí vamos a tener una pequeña dinámica y mi esposa va a explicar de qué se trata. Hemos tratado de hacer suficientes carpetas. Ojalá que todos hayan alcanzado. Si no, déjenme saber al final y podemos preparar más. Ok, pero bueno. Bueno, nos gustaría comenzar con un pequeño ejercicio que le hemos titulado ¿Cómo estamos los dos? Queremos que ahí en sus carpetas, en sus libritos, abran a la primera página, porque queremos que tomen unos 30 segundos que les vamos a dar para que consideren cómo se encuentran en la página 2, cómo se encuentran en estos momentos en su matrimonio. Ahora, esto es individual. No le pregunte a su pareja, no le diga a ver cómo estamos. No, esto es para ti. Quiero que tú pienses en tu matrimonio, en tu hogar, y tú subrayes, escribas, marques en tu librito cómo estamos los dos. It's okay, hermanas, mujeres, si el esposo pone algo diferente. It's okay, tranquilas. Y para los solteros, si tú estás aquí, no estás casado o si eres soltero, quiero que pienses en tus relaciones, ya sea con tus padres, con amistades, con tus hermanos en la carne, hermanos en la fe, tu relación con el pastor, no sé, con la esposa del pastor. ¿Cómo estás tú en tus relaciones? Les vamos a dar unos 10 segunditos más para que tú subrayes. Esto es individual. No pida consejo, esto es para que usted piense ahorita, ¿cómo estoy yo en las relaciones? Y bueno, la tarea va a ser compartir, no ahorita, pero ya en casa, ya después de que escuchemos todo el material, creo que sería bueno que tú compartas con tu pareja o consideres con las relaciones poder compartir. ¿Cómo es que yo veo que estamos? Y ya que nuestro tema se trata de cómo enfrentar conflictos, creo que es bien importante que todos tengamos una clara definición de esta palabra. Y ahí mismo en sus carpetas le hemos puesto una definición y dice, un conflicto surge cuando dos o más personas tienen intereses, opiniones o deseos diferentes que frustran los planes del otro. En otras palabras, conflictos es cuando no se hace lo que yo quiero. Y vaya que hay conflictos. Sí. Ya. Ahora, aunque hemos visto todo esto, creo que es bien interesante que aún los hombres y mujeres de la fe, ellos también experimentaron conflictos. Hermanos, cuando estábamos preparando este material, es increíble cómo en la Escritura encontramos conflictos a partir de la entrada del pecado al mundo. Desde Génesis capítulo 3, vamos a través de sus páginas hasta que llegamos a Apocalipsis capítulo 21, y cuando ya estemos en el estado eterno, bueno, ahí ya no habrá tribulación.
ya no habrá conflictos. Pero en la Escritura encontramos por todos lados. Permítame compartirles algunos ejemplos. Y el primero que miramos en la palabra de Dios es el conflicto en la primer familia. Los dos primeros hermanos, Caín y Abel, este es un conflicto muy serio que termina en tragedia. Si tú has leído la historia, es el primer fratricidio en la humanidad, un hermano matando a otro. Seguimos adelante y luego llegamos a una familia muy conocida y encontramos, esto me pareció fascinante. Esta madre lleva en su vientre a dos gemelos y dice en Génesis 25:22 que estos bebés ya estaban peleando en el vientre de su madre. Ya había conflictos. Estamos hablando de Jacob y Esaú, Génesis 25:22. Seguimos adelante y luego entramos a la historia de José. ¿Quién no ha oído esta hermosa historia del capítulo 39 del libro de Génesis? Y vemos el conflicto de José con sus hermanos y todo lo que él tiene que pasar debido a esta situación. Vamos más adelante y encontramos mujeres teniendo conflicto. Sara con su sierva Agar. Luego vamos más adelante y viene ahora David con su hijo Absalón. Qué conflicto ahí que trae serias consecuencias. Pero esto es en el Antiguo Testamento. Nos vamos al Nuevo Testamento y encontramos más conflictos. Encontramos a los dos apóstoles tan conocidos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en la carta a los Gálatas, y tienen un encontronazo. Encontramos a los apóstoles del Señor peleándose. Yo quiero ser el primero. No, yo. No, tú. No, yo quiero estar a tu derecha. Yo quiero estar a tu izquierda. Vamos a la carta a los Filipenses y ahí hay dos señoras ahí de la iglesia bautista, no, de Filipos, Evodia y Síntique, que Pablo tiene que interceder y no nos dice qué problema tenían, pero dice ayuda a estas mujeres. Había conflictos. Hermano, encontramos conflictos aún en los hombres y mujeres de Dios. La pregunta acá no es si tendremos conflictos. La pregunta es cómo vamos a reaccionar ante los conflictos. Y yo creo que este es un buen tiempo que cada uno de nosotros pensemos cómo reacciono yo. No mi esposo, no mi esposa, no mis padres, no mis amigos, no mi jefe. ¿Cómo reacciono yo ante los conflictos? Se han hecho estudios y se dice que la mayoría de las personas reaccionan en una de tres maneras. Y le hemos citado aquí diferentes reacciones a los conflictos y la primera es, algunos reaccionan, todo está bien. Nada pasó. Nada pasó, everything's fine. Ahora, las personas que toman esta reacción no les gusta el confrontamiento. Prefieren ignorar, prefieren disimular o no hablar del tema. En inglés tenemos una frase, we sweep it under the rug. No queremos enfrentar, aparentamos todo está bien. Y como mujeres tenemos una frase que si se nos pregunta, ¿estás bien? ¿Cómo respondemos? I'm fine, estoy bien. También los varones la decimos. ¿Sí? Sí. Bueno, casi yo nomás la escucho cuando yo la digo. Yo creo que tenemos que considerar, ¿seré yo tomando esta actitud? ¿Todo está bien? Pero hay un problema con esto. Cuando reaccionamos en esta manera, el conflicto no desaparece. Más bien se va acumulando. Y llega el día en que eso, ¿qué pasa? Explota. Llega el día que todo lo que se ha ido acumulando explota y se reprimen las emociones y el conflicto ahora es más grande.
La situación es más grande. Esa es la primera. Esa es la primera, pero hay otra. Todo está bien. La primera dice uno, todo está bien. Pero la segunda dice, todo está mal. Todo. Nada está bien. Ahora, las personas que toman esta reacción, lo que hacen es que magnifican el problema y no pueden soltar el tema. Hay emociones negativas, acuden a gritos, argumentos, ofensas, se vuelven histéricos, pero también históricos. A ver, ¿cómo está eso de históricos? Porque abren el archivo y empiezan a sacar las ofensas de hace 10 años. Y aquella vez, no sueltan el problema. O sea que todo lo apuntan. Sí. Ahora hay un problema con esta actitud también. Esta reacción crea un ambiente hostil que afecta a todos y todo. Hay constante fricción en el hogar o en el trabajo, en las relaciones, y el problema no se soluciona porque ya ni se sabe cuál fue el problema inicial. Ya no se sabe, hay tantas cosas que se empiezan a tratar. Pero hay una más, hay una reacción más. Porque llevamos dos. Dos. Todo está bien. Y nada está bien. Nada está bien. La tercera es, queremos estar bien. Hay un deseo de trabajar juntos para llegar a un acuerdo. Hay comunicación, se expresan opiniones y sentimientos, hay unidad y perdón. Pero esto también podemos decir que hay un problema. Por eso. Requiere trabajo. Requiere mucho trabajo. Esta última, pero realmente creo que esta, como hijos de Dios, debería ser lo que deseamos tener en nuestras relaciones. Lo maravilloso es que tenemos buenas razones, buenos motivos para no desanimarnos cuando enfrentamos los conflictos. Creo que eso es cierto y es importante. Y ya dijimos al principio que los conflictos van a venir. Obviamente no queremos estar en ninguno de estos dos extremos. Todo está bien, nada está bien. Creo que el punto central acá es muy, muy importante. Queremos estar bien. Tal vez la parte que me pone a pensar es que requiere trabajo, pero vale la pena. Amen. Vale la pena. Yes. Y yo creo que como hijos de Dios, como creyentes, tenemos muy buenas razones para buscar la paz. De hecho, la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios es Dios de paz. Así como leemos en la palabra que Él es Dios de amor, no es que tiene amor, es Dios de amor. Su esencia, su atributo es Dios de amor. Así también la palabra en Romanos nos dice que Él es Dios de paz. Pero también tenemos al Hijo. En Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando se anuncia la venida de que vendría más adelante, que fue cumplido en el Señor Jesucristo, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermano, Él es el príncipe de paz. Tenemos a Dios de paz, príncipe de paz, y luego tenemos el Espíritu Santo que mora en cada creyente, y dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero no solo eso. Cuando miramos en las bienaventuranzas que el Señor menciona en Mateo, a partir de Mateo capítulo 5, dice el versículo 9 algo muy, muy hermoso. Dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras,
esto nos identifica. Un creyente debe de ser caracterizado por ser un montonero, un No, conflictivo. No, un creyente, un hijo de Dios, va a ser caracterizado porque es un pacificador. Ahora, tal vez tú te estás preguntando, pastor, Señor, con todas estas cosas, estas razones, aún seguimos teniendo conflictos. Aún seguimos a veces agarrándonos del chongo por ahí. Aún todavía tengo conflictos con mis padres, con mis hermanos. Aún todavía, aún hay esas rencillas. Bueno, esta noche queremos compartir con ustedes tres principios deseando que nos puedan ayudar a cómo hacer frente a estos conflictos. bueno, el primer principio que vamos a mirar lo hemos titulado Los conflictos son inevitables. ¿Son qué? Son inevitables. Son inevitables. Por lo tanto, espéralos. Ahora, cuando decimos que los conflictos son inevitables, es porque no podemos vivir en este mundo caído y no experimentar conflictos. Todos los que estamos aquí vamos en un momento u otro experimentar conflictos. Son inevitables. Si pensamos, si tenemos esto en mente, no nos va a sorprender. Van a venir. Ahora, queremos compartir por lo menos dos razones. Pueden haber muchas más, pero dos razones por qué los conflictos son inevitables y vienen. Y la primera es porque somos diferentes. Yes, ¿son diferentes ustedes que la persona que está a un lado? Yes, todos somos diferentes. Bueno, dicen que para muestra basta un botón. Hace 23 años, el 9 de agosto, a las 3 de la tarde, Aquí arriba. de aquí, Aquí. sí, nos dimos cuenta de qué tan diferentes somos. Ya. Cuando la conocí, yo dije, tal para cual. Pero conforme fueron pasando las horas, a las 3:1, a las 3:2, y los días, y los meses, y los años, nos damos cuenta Que somos diferentes. y que eso crea conflicto. Por ejemplo, cuando vine a manejar, yo manejo al límite, o si se puede, un poco menos. Yes. Detrás del tráiler. Bueno, yo manejo un poquito más del límite, un poquito. Cuando viene a trabajar, yo llego a casa y enciendo todas las luces, todas, y abro las ventanas para que entre la luz del sol. Yo no tengo problemas trabajar sin luz. La luz natural es suficiente. Cuando viene a mis libros, mis herramientas, yo las tengo todas en orden, si es posible alfabéticamente, por tamaño, por colores. A mí me gusta tener todo enfrente de mí, todo está donde lo quiero dejar. Cuando hay que tomar decisiones, yo pienso mucho las cosas. Yo tomo decisiones rápidas. A mí me gusta ver deportes. A mí me gusta jugar deportes. Yo soy de pocas palabras. Yo uso todas mis palabras y las que él no usó. Ahora, yo soy una persona muy expresiva. Yo me expreso por dentro. Bien profundo. A mí me gusta la música alto, al volumen alto. Así como Alex. Bueno, Alex me gana. Okay. A mí me gusta el ruido silencioso. A mí me gusta tomar agua. El agua me hace daño. Como pueden ver, esas poquitas cosas, y hay muchas más, hacen que tengamos conflictos. Y probablemente
En tu caso pudiera ser similar o peor, pero no solamente en el hogar. Estás en una compañía donde hay muchas personas, allí hay conflictos, porque son diferentes. En una congregación donde hay muchas personas, ahí hay conflictos, porque somos diferentes. En una familia. Así es que, ese es por un lado. Hay conflictos porque somos diferentes. Pero el hermano Santiago, en la carta que él escribe, él va y toca una parte muy central que yo quisiera que nos detuviéramos a mirarla. El pasaje que leímos hace unos momentos, en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3, Santiago nos habla que otra razón por la cual estamos en constante conflicto es porque somos pecadores. De hecho, no sé si ya lo sabías, pero la palabra de Dios, cuando fue originalmente escrita, no tenía ni capítulos ni versículos. Esto fue añadido cientos de años más para ayudar a buscar pasajes, pero en muchas ocasiones donde se hizo el corte del capítulo para entrar al siguiente, no siempre se le hizo justicia al tema que se venía tratando. Y Santiago 4 es uno de esos casos, porque en el capítulo 3 de este libro de Santiago, a partir del versículo 13 hasta el final, el versículo 18, Santiago ha estado hablándole a los hermanos sobre la sabiduría. Y Santiago les presenta cómo está la sabiduría divina, pero está la sabiduría humana. Y dice en Santiago, si tienes por ahí tu Biblia, en Santiago, en el capítulo 3, dice el versículo 15, leo desde el 14, pero si tenéis celos amargos y contención, mire eso, contención, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, la del terrenal, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y luego el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces Santiago 3 es una continuación que llega hasta el capítulo 4, pero quiero que notes, me parece que tienen ese texto en sus notas o en su Biblia. Santiago hace unas preguntas de retórica. ¿Qué quiere decir esto? Que estas preguntas que él hace se contestan por sí mismas. Y Santiago, como dije, toca la raíz, toca el corazón del problema de nuestros conflictos. Ya dije, no solamente porque somos diferentes y eso nos hace que tengamos conflictos. No ordena la mesa, no pone en orden mis libros. Ella quiere subirle a mi música, yo quiero bajarle. Y ahí está ese conflicto. Pero Santiago va más allá y nos dice, pregunta, ¿de dónde viene? Quiero que notes el lenguaje que Santiago utiliza. El lenguaje que utiliza en el versículo 1 y en el versículo 2 es muy descriptivo. Mira, nota, hay guerras, hay pleitos. Versículo 2, presta atención, dice, matáis, combatís, lucháis.
Este es un lenguaje donde hay tensión, donde hay muchas veces discusiones. Bueno, algunos están pensando cuando dice matáis, ¿en qué sentido lo está diciendo? ¿Será que acaso se puede llegar hasta esos extremos? Probablemente Santiago esté usando una exageración. Lo cierto del caso es que Santiago no está tratando con las personas que están fuera de la iglesia. Nota nuevamente versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Entre quién? ¿Entre aquellos? No, entre vosotros. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el corazón? Y en la siguiente pregunta que él hace, allí nos revela cuál es el corazón, cuál es la raíz. Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esta palabra pasiones es una palabra interesante. En el original es la palabra hedoné, de donde tomamos la palabra hedonismo. Probablemente lo has escuchado, pero este es un tipo de pensamiento, el hedonismo, que enseña o que promueve el buscar el placer, el obtener la satisfacción personal por encima de otros. El hedonismo promueve eso y dice Santiago, muchos de los conflictos que tenemos entre nosotros es porque buscamos primeramente satisfacer nuestros propios deseos. ¿Cuándo? Y si quiere volver a donde encontramos la definición de conflicto en la página 2, dice, un conflicto surge cuando dos o más personas tienen intereses, opiniones o deseos diferentes que frustran los planes del otro. A veces los conflictos pueden ser pequeños, pero muchas veces pueden ser demasiado grandes. Santiago nos vuelve a insistir y quiero hacer énfasis en el lenguaje que él usa. En el versículo 1, él nos revela y nos dice, es de vuestras pasiones, es de vuestros deseos. Pero en el versículo 2, quiero que mires dos ingredientes que Santiago revela para nosotros que también son promotores de conflicto. ¿Cuáles son esos? Bueno, en el versículo 2 encontramos la codicia. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Note el otro ingrediente. No solamente es la codicia, el desear lo que el otro, el desear con exceso algo que otra persona tiene, algo que queremos alcanzar. Pero también Santiago nos dice, ardéis de envidia. Nota nuevamente, yo hago bastante énfasis en el lenguaje que Santiago está presentando para nosotros. Son esas pasiones que combaten entre nosotros. Y ahora, no sé si tú estás pasando en un conflicto, has pasado por conflictos o tienes en este momento varios conflictos en tu vida. Pero el miércoles yo decía a los hermanos que los conflictos son desgastantes. Los conflictos son desgastantes porque
no se van de nosotros. Están allí. Estás manejando y ahí está el conflicto. Decíamos que analizamos lo que nos dijeron. Ay, me dijo esto. ¿Cómo nos lo dijeron? Jugando decía, la A me la hizo muy grande y a la C le puso un gran peso. Pero están ahí, nos persiguen, son desgastantes los conflictos. Estás trabajando, estás caminando, estás yendo a la tienda y esos conflictos están allí. Pero no solamente son desgastantes, muchas veces también son costosos. Increíble, por increíble que parezca, llegan a afectar la salud de las personas. Un conflicto, cuando no se le da atención y se va agrandando, afecta la salud, no solamente la salud física, pero la salud emocional. Pero lo más grave de todo eso es que aún la salud espiritual es afectada por estos conflictos. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 15, versículo 19, que a propósito, él era el medio hermano de Santiago. Santiago aprendió mucho de su medio hermano. Él dice lo siguiente, Mateo 15, 19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Es del corazón. Sí, el que seamos diferentes tiene que ver. A veces hay algunos que se casaron con otra persona de otra nacionalidad. Eso es otro ingrediente también, porque a él le gusta el pozole y a ella le gusta la pasta italiana. O qué es el gallo pinto pero bueno, yo creo que eso se puede trabajar, pero Santiago nos va a la raíz, nos va al corazón. Por eso el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice, amados, yo os ruego que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Necesitamos hacerle frente a estos pecados, el pecado de la codicia, el pecado de esas pasiones desenfrenadas, de esas cosas que, como ya dijimos, a veces frustran nuestros planes y eso nos trae conflicto. Pero esto nos lleva al siguiente principio, porque ahí está el conflicto, pero necesitamos resolverlo. ¿Cómo debemos nosotros resolver estos conflictos? Ahora, ya que hemos visto que ciertamente los conflictos son inevitables, eso no quiere decir que los tenemos que dejar, pues bueno, siempre voy a tener conflictos, ahí que se queden. No, como hijos de Dios tenemos que estar considerando cómo puedo resolver estos conflictos, porque yo debo ser un promotor de la paz, un pacificador. El segundo punto dice, los conflictos son pecaminosos. Por lo tanto, resuélvelos. Hay necesidad de resolver los conflictos prontamente. Y quiero que veamos un pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay dos cosas que podemos ver en este pasaje. Primeramente se nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se nos está dejando saber, no dejes que pase el día, el tiempo, y tú sigas enojado. ¿Por qué? Porque cuando uno queda en ese sentir, uno empieza a pecar con sus palabras, empieza a pecar con amenazas, con insultos, o tal vez hay distanciamiento. Y la palabra de Dios nos dice, no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dejes que pase mucho tiempo. Resuelve ese conflicto. Y ahí mismo nos da otra razón, dice, ni deis lugar al diablo. Hermanos, cuando dejamos pasar mucho tiempo, cuando dejamos pasar los días y no hemos tratado con ese sentir de enojo en nuestro corazón, estamos abriendo una puerta al enemigo. Nos hacemos susceptibles a que entren otros pecados. Porque si yo guardo eso, puede crear una raíz de rencor, de amargura. Ya ahora me distancio de la persona, ya no les hablo, ya no les saludo, porque yo traigo ese sentir todavía. No le doy su beso de buenas noches, no, me hizo enojar y no, hasta que me contente, ya entonces sí. No hablamos, y aquí la palabra de Dios dice, no des lugar al diablo. De nosotros depende. Podemos soltar el enojo, podemos soltar la ira o el sentimiento que ha ocasionado el conflicto para que no se vaya acumulando. Hay un versículo que me encantó, lo estuve leyendo ahora que estábamos preparando este material, y es en Proverbios capítulo 17, versículo 14, y es una traducción, es la traducción Biblia lenguaje básico, y me encantó porque me ayudó a entender este pasaje tan claro. Dice, si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla, es como un río desbordado. Así que nos está diciendo, esto es lo que debes de hacer. Así que retírate antes de que sea tarde. Este pasaje está bien tremendo. Nos está diciendo, ni siquiera comiences el pleito, la contienda, porque va a ser como un río desbordado, ya no se va a poder detener. It's going to be too late. Preferible, es mejor rendirse y evitar el pleito. O si pudiéramos poner este pasaje y aplicarlo, yo creo que pararía muchas batallas y luchas que a veces quieren empezar. Decir, you know what, it's not worth it. No vale la pena comenzar mejor me retiro. Quiero que notemos, este principio nos dice, los conflictos son pecaminosos. No hay tal cosa como un conflicto santo. Tal vez tú me podrías decir, bueno, pastor, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 6, hubo un conflicto. No sé si recuerdan esa historia, pero hubo un conflicto en la iglesia naciente, donde las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas y empezaron a murmurar. Bueno, al final, gracias a Dios, se solucionó el problema, pero si eso no se hubiera atendido, hubiera causado serias consecuencias en la iglesia naciente. Nuevamente volvemos a lo que Santiago nos dice. Los conflictos son pecaminosos porque se originan en un corazón en el cual muchas veces puede haber codicia, puede haber envidia o algún otro tipo de situación.
Por ahí encontramos un material muy interesante, está en su página número 9. Bueno, yo tengo página 9, tal vez usted tenga otra página. Pero bueno, estas son algunos lugares, momentos, razones por las cuales a veces los conflictos surgen. Por ejemplo, peores lugares para resolver un conflicto. Hermano, hermana, no lo hagas cuando él está viendo a la América o está viendo la novela La Gata. No sé cómo se llama ahorita la Una nueva. película. No, ese no es el momento para resolver el conflicto. Deja que gane la América y ya puedes hablar con él o con ella. Mucho menos enfrente de los hijos. Enfrente de los hijos, tratar de resolver un conflicto es muy delicado. O en público, no lo hagas cuando va manejando en el tráfico, aunque vaya al límite. No vaya a ser que te baje ahí del carro. No, ese no es el lugar. Ni tampoco cuando está en el cuarto separado. ¡Hey, Alfredo! ¿Te acuerdas? Ya, yo creo que a veces a nosotras caemos en esto, estamos tan ocupadas haciendo una y otra cosa y estamos queriendo solucionar un conflicto mientras corremos al cuarto a dejar algo y seguimos hablando, no de diferentes cuartos, pero creo que también hay momentos que no son apropiados para resolver conflictos. Y ahí está una lista que tienen, estoy segura que podemos pensar en más, pero no es buen tiempo resolver un conflicto cuando ya estás bien descansando en la cama, ya está entrando en el primer sueño y se te acordaste de un conflicto y ahí quererlo solucionar. No va a ser el mejor momento. Tampoco es momentos antes de tener intimidad con tu esposo o tu esposa. No es el momento de querer solucionarlo. Cuando él va o ella va saliendo al trabajo, no lo agarres cuando ya va de aprisa, queriendo salir a hacer algo y en ese momento lo quieres enfrentar. No es en el camino a la iglesia. Ok, cuando nosotros vivimos aquí, so we don't have a lot of time. Pero no es cuando vienes antes de llegar a la iglesia, en ese momento querer solucionar el conflicto, porque muchas veces va a crear una distracción y no vas a estar sentado pensando en adorar a Dios. Va a estar tu mente en la situación. No es el momento, ni tampoco cuando él o ella pone el primer pie dentro de la casa y aquí están tus hijos, ya hicieron esto o ya pasó esta situación. No es el momento. Hay que ser sabios y pedir cuándo es el mejor momento. Creo que también como varones tenemos que prestar atención y no ser causantes de conflictos a nuestra esposa. Y aquí hay algunas razones cuando en ocasiones no mostramos interés hacia ella. Eso es importante, el poder mostrar interés, el poder decirle gracias por esa comida sin sal que hiciste, estaba deliciosa para cuidar el corazón. La falta de aprecio, el egoísmo, el no saber escuchar cuando nos están hablando, a veces son detonantes de conflictos. Parecieran insignificantes, pero son muy importantes darles atención. Y hermanas, ladies, no nos quedamos atrás. Nosotras también damos motivos, razones por las cuales ellos se enojan con nosotras. Y muchas veces es porque constantemente estamos culpando o estamos atacando con nuestras palabras. Le decimos todo lo que hizo, no hizo, dejó de hacer. Estamos constantemente apuntando el dedo o faltamos el respeto. Eso es un causante de conflictos y una razón por el cual
eso pudiera molestarlo. Cuando con nuestras palabras faltamos el respeto, o cuando no soltamos el punto en una situación y está... Proverbios dice que son como gotera continua. Hermanas, no seamos goteras continuas. Paremos esa gotera. Y es la verdad, muchas veces estamos ahí dándole y dándole en la misma situación. A veces somos demandantes o controladoras. Queremos controlar todo, controlar lo que comemos, tiene que ser orgánico, controlar lo que se pone, que haga match, controlar los zapatos con el belt y queremos controlar todo. Esto causa frustraciones en ellos también. Igualmente las frases que están acá, yo creo que muchas de ellas las hemos escuchado, pero es necesario recordarlas. Para evitarlas. Frases para evitar. Claro. Tú siempre. Tú nunca. No me estás escuchando. Tú no me entiendes. ¿Y cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Por qué? ¿Por qué no eres como tal persona? Pero ya deberías de saberlo, te lo he dicho 1,000,000 de veces. ¿Otra vez lo mismo? Y podríamos seguir. Hasta este momento hemos observado dos principios. Número uno, los principios son inevitables, por lo tanto, espéralos. Número dos, los principios son pecaminosos, por lo tanto, resuélvelos. Pero este tercer principio creo que pudiera ser algo que no habías considerado. Quiero que lo mires, que lo pienses. Los conflictos son oportunidades. ¿Son qué? Oportunidades. Por lo tanto, aprovéchalos. Ahora, este punto, como dije, es de vital importancia debido a que cuando pensamos en conflictos, cuando enfrentamos conflictos, creo que la mayoría de las veces, por no decir siempre, lo asociamos con algo negativo. Bueno, ya lo hemos visto en Santiago. Pleitos, guerras, matar, combate, lucha. ¿Cómo poder beneficiarme o aprovechar un conflicto cuando viene a nuestra vida? Yo quisiera compartir tres áreas en las cuales, si le damos atención, podríamos sacar gran provecho a nuestra vida cuando un conflicto viene a nosotros. La primera es aprovechar ese conflicto para glorificar a Dios. He estado hablando los miércoles la importancia de enfocarnos en Dios, en serle agradables a Él. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice que Él procura serle agradable en todo. Cuando escribe a los corintios también les dice, ya sea que bebáis o comáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, aquí incluye también cuando enfrentamos un conflicto. Poder decirle, Señor, estoy pasando por un conflicto con esta persona, ya sea tu esposo, ya sea tu hermana, ya sea un pariente, ya sea un amigo, pero ¿cómo puedo a través de este conflicto glorificarte? ¿Cómo puedo serte agradable? Eso es por un lado.
Por otro lado, los conflictos nos dan una oportunidad para crecer en la semejanza a Cristo. Se recuerda al principio, les decía que nuestro Señor Jesucristo es descrito como el príncipe de paz. Lo más irónico de esta descripción de nuestro Señor, oye esto, Él experimentó conflicto desde el momento que apareció en este mundo. En Mateo capítulo 2 encontramos cómo ya desde recién nacido andaban buscando para matarlo, el rey Herodes. Y a través de su ministerio vas en los evangelios y hay conflictos. El príncipe de paz experimentando conflictos. Ahora, lo más maravilloso es que Él nos dice que sigamos sus pisadas. Y cuando Él está colgado en esa cruz, dice el apóstol Pedro, que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. ¿Qué ejemplo, hermanos? Los conflictos no solamente nos presentan una oportunidad para glorificar a Dios, pero para crecer en la semejanza de Cristo. Y en tercer lugar, nos dan una oportunidad para ser obedientes a la palabra de Dios. Hace unas semanas, mientras estaba preparando este material, estaba mirando estos pasajes. Romanos 14:19 fue un pasaje que me abofeteó, fue un pasaje que sacudió mi vida, porque dice el apóstol, sigamos lo que contribuye a la paz. Esta palabra, sigamos, lleva la idea de perseguir. Oye esto, perseguir con insistencia la paz. Y en ese momento Dios trajo a mi vida un conflicto con una persona que yo necesito resolver. Y este pasaje me dice, tienes que perseguir la paz. Tú eres un hijo de Dios que debe ser un pacificador. Tienes que perseguir la paz. Y en ese momento me comuniqué con esta persona, le dije, quiero verte, quiero que hablemos. Él me dice, no quiero que vengas a mi casa, no eres bienvenido. Le dije, yo quiero resolver esto. Me dijo, yo te voy a llamar. Dame tiempo. He estado orando por él desde ese momento. Yo no sé cuándo se va a llevar a cabo ese encuentro, pero la palabra de Dios me dice, sigamos a lo que contribuye a la paz. En 1 Corintios 7:15 dice que a paz nos llamó Dios. Efesios 4:3 nos dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es que, Manuel, este principio probablemente sea el más difícil, pero hermano, es el que va a traer más recompensa. Los conflictos son oportunidades, por lo tanto, aprovechémoslos. Ahora, los conflictos, sin atender, son como pequeñas bombas. Son como pequeñas bombas que en cualquier momento pueden explotar en nosotros. Tú has escuchado historias de bombas que han sido lanzadas y que han causado gran destrucción. Bueno, hermano, estos conflictos, si no se les da atención, ya dije hace un momento, son costosos, son agotadores, pero tenemos una enorme oportunidad
para poder desactivar estas bombas. Y quisiéramos compartir con ustedes 7 consejos en cómo poder, con la ayuda del Señor, desactivar estas pequeñas o grandes bombas que son estos conflictos. Como yo les mencionaba al principio, mi esposo y yo hemos tenido que poner todos estos principios en práctica y pareciera que lo más que hemos estado estudiando, más oportunidades se presentaban para que hubieran conflictos. Y era un constante ir a través de lo que estábamos aprendiendo para saber cómo desactivar esos conflictos. Y la primera cosa que tenemos ahí, el número 1, es orar. Es tan importante estar en constante oración. Cuando estamos en conflicto, tenemos que estar orando. Orar por tu corazón primeramente. Que Dios trate con tu corazón, te alinee a Él. Ora por el corazón de la otra persona con la que tienes que hablar. Que Dios vaya suavizando ese terreno para que cuando se hable pueda haber una buena conversación. Orar por el mejor momento para hablar, orar por las palabras que vas a compartir, que Dios dé prudencia cuando vas a tratar y desactivar un conflicto. La oración es tan importante. Yo te urjo, no trates de desactivar o tratar un conflicto si no has primeramente pasado tiempo en oración. El segundo consejo, el escritor de Proverbios nos dice en Proverbios 29:11, que es honroso pasar por alto las ofensas. Hermano, hermana, hay ofensas que podemos pasarlas por alto. No tenemos que hacer un gran conflicto que desorganizó mis herramientas. Perdona. Las acomodo. Que tiene la música muy alta. Me pongo tapones. A lo que voy es de que en ocasiones nos ahogamos en un vaso con agua y que llegamos a tener conflictos, ya sea con nuestra pareja, con otra persona, por cosas que a veces son insignificantes y que pudiéramos fácilmente pasar por alto. La tercera manera es aplicar la regla de oro, y esa la encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 12, que nos dice hacer a otros lo que quieres que te hagan. Pero me gustaría que también lo pensáramos de la forma negativa. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. ¿No te gusta que te griten? No grites. ¿No te gusta que te falten el respeto? No faltes el respeto. Yo creo que cuando la pensamos de las dos formas nos va a ayudar a que apliquemos esto en el momento que se está viendo un conflicto. Yo quiero que me traten así, pero a mí tampoco me gusta que me traten así. Por lo tanto, yo no debo de hacer eso. La cuarta cosa es ser gentil. El hecho de que hay un momento de conflicto no nos da permiso para actuar de una manera ofensiva, to be rude. No nos da el derecho, porque estoy enojada, ya puedo nomás decir lo que quiero como quiero. No, especialmente como hijos de Dios, ser gentil en este momento y usar las palabras de una manera que van a edificar, van a ser de ayuda. El siguiente consejo, que es el número 5, Santiago nos da una fórmula muy práctica que muchas veces olvidamos. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. El problema es que nosotros hemos alterado esa fórmula y en lugar de ser prontos para oír, somos tardos para oír. Somos prontos para hablar y prontos para enojarnos. Bueno, necesitamos el ser pacientes, el no saltar a conclusiones. ¿Por qué no está la comida lista? Bueno, hemos preguntado cómo fue su día. Tal vez tuvo un mal día en casa, especialmente si hay niños pequeños. O tal vez no está sintiéndose bien, pero a veces asumimos cosas, interrumpimos cuando él o ella está hablando, ensayamos nuestras respuestas antes de que termine y necesitamos volver al consejo de la Escritura. La sexta cosa que está ahí es ser sabios. Buscar la sabiduría de Dios nos ayuda a desactivar esos conflictos. Y ya miramos lo que Santiago 3:17 nos dice sobre la sabiduría. La sabiduría ama la paz. Si tú estás buscando ser sabio, vas a buscar la paz y en un momento de conversación donde pareciera que va a haber conflicto, pudieras decir, ¿qué quisiste decir con eso? Haz esa pregunta. No asumas lo que la otra persona está queriendo decir. Pregunta, ¿lo entendí bien? ¿O qué quisiste decir con eso? La sabiduría es siempre amable. Usa frases como, tienes razón, me equivoqué. La sabiduría es llena de compasión y dice perdón por hacerte sentir mal. Considera la otra persona. La sabiduría está llena de buenas acciones y pregunta, ¿qué puedo hacer mejor? Hermanos, tenemos que buscar la sabiduría de Dios cuando estamos enfrentando conflictos. Por último, ser humildes. Qué importante es ser humildes cuando viene a los conflictos. Reconocer nuestros errores. Mateo 7 nos dice, es necesario sacar la viga de nuestros ojos primeramente. Tal vez yo tengo un bosque dentro de mí de errores, de faltas. Necesitamos ser humildes, reconocer cuando nos equivocamos, pedir perdón y aceptar cuando hay consecuencias o corrección. Bueno, hasta aquí llegamos a nuestra tema de este día, pero antes de irnos, yo les traje una cita de alguien que dijo, el secreto de un matrimonio feliz sigue siendo un secreto. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo creo que el que dijo esta cosa no sabe lo que dice. Porque no está en Cristo, lo más probable. Déjame decirte que si tú estás en Cristo, tú tienes el mayor ingrediente en tu vida para tener no solamente un matrimonio feliz. Esto aplica también a los solteros o a los viudos, los que están solos. Si tú tienes a Cristo en tu vida, tú tienes el mejor componente para tener una vida plena.
Cuando yo hablo con parejas que vienen a veces por algún conflicto, yo les digo, hermano, hermana, si tú estás en Cristo, ese problema puede ser solucionado.